A los que nos acompañan por primera o segunda vez, bienvenidos a esta comunidad de creyentes, esta comunidad de pecadores. Quiero que me acompañen a orar y pidamos al Señor que esta mañana su palabra ilumine nuestros corazones. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, estamos delante de usted y estamos muy agradecidos, Dios, por la oportunidad que tenemos de cantarte. Y no solo cantarte, Señor, sino poder expresar, articular palabras desde el fondo de nuestro ser y poder decir cuán grande eres, Señor. Nuestro corazón se goza, Señor, esta mañana, porque nos permite, Señor, alabarte, exaltarte, Dios, y reconocer, Señor, cuán grande eres. Señor, estamos orando esta mañana y también reconocemos, Señor, que no hay nada ni nadie que se pueda comparar a usted, Señor. Ni el ángel más santo ni más poderoso no tienen nada, Señor, comparado con usted. ¿Cuánto nosotros, Señor? ¿Cuánto más nosotros? No somos nada, Señor. Como tu misma palabra dice, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? Pero aquí estamos, Señor, un grupo de pecadores, con hambre, con deseo, Señor, de conocerte un poquito más. Por eso te suplico, Señor, que nos regales, Señor, un poquito, Señor, siquiera de entendimiento, tan solo un poco, Señor, para conocerte un poco más, Señor. Y así nuestra alabanza, así nuestra relación delante de usted sea más pura y más santa, Señor. Padre, ayuda a este pecador a poder predicar lo que tu palabra enseña. Te lo suplico, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El domingo pasado el Señor nos recordó que el Evangelio es un tipo de llamado, ¿no? O contiene un tipo de llamado, un tipo de oferta que ningún hombre, ningún ser humano debería darse el lujo de rechazarlo. Y estábamos recordando un clásico del cine, ¿verdad? ¿Recuerdan? Creo que si el Señor pudiera decir, le haré una oferta que no pueden rechazar los hombres, pero tristemente el ser humano, la historia del ser humano es una historia de un rechazo continuo al amor de Dios. Pero ningún ser humano debería darse el lujo de esto. Y si usted ha recibido este mensaje, si usted ha creído este mensaje del Evangelio, déjeme decirle que está en un grupo muy pequeño, un grupo reducido. Un grupo muy reducido de aquellos que quieren seguir al Señor y que creen en su mensaje, en sus promesas, en el Evangelio, en las buenas noticias. En los primeros 40 versículos de este capítulo, el apóstol Pablo y Bernabé son enviados desde la iglesia de Antioquía de Siria. Ellos son enviados para predicar el Evangelio, y esto es lo que nosotros conocemos como el primer viaje misionero de Pablo. Bueno, es acompañado por Bernabé, ¿verdad? Y de cierto modo es acompañado o hasta cierto lugar por Juan Marcos. Y en los versículos 16 al 43, Pablo explicó con mucha claridad, y nosotros estuvimos recordando esto, principios, 4 principios nos enseñó el apóstol Pablo acá. Dios siempre ha tenido un plan para su pueblo, eso lo miramos. Y Pablo enseñaba también que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. También enseñó que solo Cristo justifica. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La ley no salva, la ley más bien condena, porque la ley lo que hace es demostrarnos que somos culpables. Y concluíamos que el rechazar el Evangelio, para cualquier persona que rechace el Evangelio, trae condenación. No una condenación por ciertos años en una cárcel, una condenación eterna. Y lo que nosotros vimos el domingo pasado es que sí, mucha gente creyó el Evangelio, pero otros se burlaban de él. E incluso lo que acaba de leer nuestro hermano Ramiro acá,
hace el contraste, o hace la continuación. Y nos encontramos con la misma historia. Pablo y Bernabé seguían predicando. Y ciertamente en la historia de la iglesia ha habido, o en la historia de la iglesia ha habido oposición al evangelio. Porque la iglesia es la encargada de difundir o predicar o expandir el evangelio. Desde los primeros siglos hasta el día de hoy, hay quienes rechazan el mensaje de salvación, hay quienes no lo creen. Hay gente que para ellos el mensaje de la cruz es una locura. Sin embargo, Hechos 44 al 51, lo que acabamos de leer, nos enseña que aunque algunos sí rechazaron el evangelio, deliberadamente, voluntariamente, la palabra de Dios siguió avanzando. Y es el tema de hoy. El evangelio es imparable. Es imparable. Y si podemos buscar una analogía o algo que imparable o algo que no se detiene por muchos obstáculos que puede encontrar en el camino. Solo me acuerdo de una frase que escuché en mis primeros años como creyente, que el evangelio es como una locomotora, o la obra del Señor es como una locomotora, no se detiene. No sé si usted, a mí poco, pero de vez en cuando uno está revisando el celular o qué sé yo, de repente sale algo ahí, o en las noticias, como que alguien dejó un vehículo en las vías del ferrocarril, y el ferrocarril pasa y aplasta cualquier tipo de vehículo, los pasa encima como que fueran una barra de mantequilla. La obra del Señor, el evangelio es así, es imparable. Hoy vamos a ver cómo la predicación de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, cuando ya ellos llegaron, ¿verdad? Vamos a ver cómo Pablo y Bernabé están predicando, y esto nos enseña a nosotros verdades fundamentales sobre la exposición del evangelio. ¿Cómo es que Pablo está exponiendo el evangelio? ¿Cómo es que Pablo está predicando? Bueno, vamos a ver los resultados también. Pero déjeme dar el primer principio acá. El evangelio despierta interés en muchos. Ya sea para criticarlo o para creerlo. Pero el evangelio despierta interés en muchos. Mira lo que dice el versículo 44. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra de Dios o la palabra del Señor. Bueno, la siguiente semana, algunas traducciones dicen al día siguiente de reposo. Eso, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como a la semana siguiente, simplemente, y podemos entender en nuestro contexto. Pero algunas traducciones dicen al siguiente día de reposo. Entonces, pero mire lo que dice el versículo 43. Bueno, 42, dos versículos antes. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga, ese día la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas. La semana siguiente, muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ambos hombres les exhortaban que continuaran confiando en la gracia de Dios. Bueno, eso fue esa semana. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra de Dios o la palabra del Señor. La predicación de Pablo acá, la semana anterior, había causado un gran impacto. Es lo que miramos en los versículos 42 y 43. Tanto judíos como gentiles estaban interesados en escuchar más de la enseñanza de Pablo y Bernabé. Y yo me estaba acordando ahorita, yo le pido a alguien que me ayude con el tiempo, que cuando llevo 30, 40, 50 minutos, que me avisen, por favor. Y esta gente acá estaba deseosa de continuar escuchando. Por eso hoy tenemos vía libre. Trajeron su merienda, ¿verdad? Sus almuerzos, porque hoy la prédica va a ser de 2 horas. Entonces, no salgan corriendo, por favor. La multitud aquí, lo que habla de una multitud, refleja que el poder del evangelio, el poder del mensaje del evangelio, estaba o tiene el poder para atraer a las personas. Eso es lo que estaba haciendo la predicación de Pablo y Bernabé. Ustedes recuerdan lo que ocurrió en Hechos 2, en el capítulo 2, versículo 41 exactamente. Después de que Pedro predicó el día de Pentecostés, dice que unas 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas. Y ese día, dice, se agregaron a esa comunidad de creyentes como 3,000 personas, dice. ¿Qué vamos a hacer con 3,000 personas? Con 100 personas más, ¿qué vamos a hacer en un lugar como este? Por eso necesitamos un espacio más grande. Entonces, eso pasaba en los primeros capítulos de Hechos. Bueno, cuando el Señor mismo predicaba a las multitudes,
Dice que él atraía a mucha gente porque predicaba con autoridad. Mateo 7:28, los que anotan. Escuche lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 7:28. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes, quedaron asombradas de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Y por qué Jesús y los apóstoles predicaban con autoridad? Porque sabían que estaban predicando la verdad. Por eso la predicación en la Iglesia Bíblica El Camino es una predicación sin disculpa, es una sola vía. Mi temor, mi mayor temor, como pastor, como predicador, como un pecador acá delante de todos ustedes, mi mayor temor es que yo enseñe algo que no es la Biblia, es que yo enseñe algo que no es lo correcto, yo enseñe algo que no lo dice la Biblia. Pero si yo voy a predicar, y lo estoy haciendo, algo que la Biblia enseña, no tengo temor que alguien se moleste o se levante y diga, no, eso no es para mí. Y como uno de mis maestros uno de los maestros más conocidos actualmente en el mundo cristiano, que ustedes conocen, Pastor MacArthur, por lo menos han escuchado prédicas o han visto videos de él. Dice, si el Evangelio o si la palabra del Señor va a ofender, dejen que la palabra de Dios ofenda. ¿Por qué? Porque la gente ha estado ofendiendo a Dios demasiado tiempo, por mucho tiempo. Entonces, si la palabra de Dios ofende, y me imagino que, bueno, Jesús mismo predicaba con mucha autoridad. Fue amable, fue amoroso, sí, fue misericordioso, perdonó. Pero cuando se trataba de la verdad, no la negociaba. Y miramos a Pedro también, en Hechos 2, cuando le dijo, arrepiéntanse, le dijo Pedro, ¿verdad? Entonces, y ahí, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse. Y ese día, dice, se agregaron como 3,000 personas. Hoy en día existen personas que están en búsqueda de la verdad, quizás. Sí, hay personas que están buscando la verdad, pero no andan como locos buscando la verdad, no. Están en sus mentes, están luchando. Pero no porque nazca en ellos un deseo de conocer a Dios, un deseo de acercarse a Dios. No. Es más bien porque el Señor ya está preparando sus corazones. Está esperando o están esperando que usted y que yo lleguemos con el Evangelio. Ya Dios está haciendo algo en sus corazones. Algún tipo de circunstancia están pasando esas personas. O algunas preguntas, algunas dudas en su mente o en su corazón. Y están ahí. Como decía un maestro de evangelismo, están ahí como un mango ya casi listo, solo de tomarlo, cortarlo. Y a pesar de la oposición al cristianismo en el mundo, el evangelio sigue atrayendo a multitudes de diferentes lugares, incluso en las redes sociales. Si ustedes, los que tienen redes sociales, ¿verdad? Que no las que lo ocupan para tiempos de ocio, para estar ahí haciendo narcisismo, tomándose selfie y toda la cosa y haciendo un montón de payasadas, sí, es la verdad. No para eso, lo que usan las redes sociales como una herramienta para predicar el evangelio. Si usted dice alguna cosa ahí, media fuerte, medio duro o bíblico ahí, corre el peligro de que le eliminen la publicación que hizo. ¿Sí? Los videos que nosotros colgamos en YouTube tienen el riesgo, puede ser. Sí. Pero a pesar de la oposición que encontramos en diferentes partes, el evangelio sigue trayendo multitudes de diferentes lugares. En las calles usted puede encontrarse con oposición quizás a los testimonios personales, pero eso puede seguir despertando el interés de muchos. Y no es debido a las historias místicas o románticas que podemos contar, no, es debido al evangelio, debido al poder del evangelio. Entonces, mis hermanos, debemos animarnos, debemos de ser valientes, debemos ser obedientes para compartir el evangelio con otros, porque usted no sabe qué está pasando por la mente de la otra persona. Usted no sabe la necesidad que puede estar pasando la otra persona. Pero aunque usted no lo crea, el evangelio sigue
despertando interés en muchos. Eso es lo que estamos viendo en el versículo 44. La gente estaba deseosa. Ahora, le voy a decir otra verdad. El evangelio también provoca rechazo. Despierta interés, pero provoca rechazos también. Mira el versículo 45. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Algunas traducciones, como la Reina Valera, dice contradiciendo y blasfemando. Entonces, no solo rechazaban el mensaje, sino que atacaban activamente a Pablo y a Bernabé. Entonces, los líderes judíos no rechazaron el evangelio por falta de evidencia. No, sino por celos, dice el texto, por celos. O sea, tenían miedo de perder el poder de influencia en la gente que estaba llegando a la sinagoga o los que se habían convertido al judaísmo. Entonces, lo que podemos ver es que el rechazo no es racional. Cuando digo no racional, o sea, no es por falta de conocimiento o entendimiento. Ellos sabían perfectamente. El rechazo que estos hombres, algunos judíos vieron, dice, a la multitud tuvieron envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra él todo lo que él decía. Cuando dice debatían, es que argumentaban, les contradecían. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que el rechazo no es racional. Más bien es un tipo de rechazo deliberado, voluntario, intencional. O sea, hecho a propósito. Hecho a propósito. Y un ejemplo de eso nosotros lo encontramos cuando lo miramos en Mateo 27, 18. Escuchen lo que dice, y aquí está el ejemplo, mejor ejemplo es cuando los líderes o la multitud religiosa en el tiempo de Jesús también deliberadamente, voluntariamente, a propósito o intencional, lo acusaban de falsos pecados. Dice, mire lo que dice según Mateo, los fariseos rechazaron a Jesús y lo crucificaron por envidia también. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato, aquí está el proceso del juicio, ¿verdad? Ya viene la Semana Santa y vamos a tener esta lectura un poco más a menudo. Aquella mañana, él les preguntó, ¿quién? Pilato, ¿a quién? A la multitud. ¿A quién quiere que ponga en libertad? ¿A quién quiere que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Y entre paréntesis dice, él sabía, ¿quién? Pilato. Él sabía muy bien que los líderes judíos o los líderes religiosos habían arrestado a Jesús por envidia. No fue algo racional, fue algo intencionado o malintencionado, pues. Entonces, eso mismo sucedió con Esteban, unos años más adelante. Cuando Esteban predicó la verdad, pero fue apedreado por los líderes judíos. ¿Por qué? Porque no pudieron soportar la sabiduría o la verdad o las acusaciones con las que Esteban estaba predicando. Para los que anotan, eso está en Hechos 7:54. Entonces miren, muchas veces la gente rechaza el evangelio porque el evangelio desafía o los va a desafiar o los va a exponer el estilo pecaminoso de vida que tienen. Por eso no quieren que sus pecados salgan al descubierto o no quieren simplemente confesar o reconocer sus propios pecados. Por eso va a haber rechazo al evangelio. Escuchen lo que Jesús mismo dijo de ese tema. Miren, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Eso está en Juan 3:19. Y 3 versículos antes, ¿verdad? Que está el versículo más romántico, que los evangélicos les gusta leer y decir, y cuando se va a evangelizar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es verdad. Eso es verdad. No lo podemos obviar. Está en la Biblia, es verdad. Pero la otra verdad es que la luz del mundo llegó. Vino pues. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Amó más sus propios pecados que a Cristo, porque sus acciones eran malvadas. Porque la luz, que iba a pasar con la luz, iba a revelar sus pecados, lo iba a exponer. Entonces hoy enfrentamos un rechazo a quizás en nuestro centro de trabajo, en la universidad, incluso en nuestra propia familia. A veces bajo el mismo techo donde uno vive puede encontrar oposición. En algunos países los cristianos son perseguidos simplemente por predicar a Cristo. Entonces escucha, iglesia,
debemos ser obedientes y valientes para predicar el Evangelio. Hay mucha gente que está esperando escucharnos, pero usted y yo debemos ser conscientes también que debemos ser conscientes y prepararnos para poder afrontar o aguantar o resistir, ¿qué? El rechazo por predicar el Evangelio. Usted no tiene ni por qué asustarse porque un tío, un primo, su mamá, su propio cónyuge se le opone. Usted ni siquiera debe asustarse por eso. Si a nosotros mismos, como creyentes, luchamos a veces con descansar en las promesas de Dios cuando estamos pasando dificultades, imagínense un incrédulo que todavía su corazón no ha sido transformado, no ha sido regenerado. ¿Quién es su padre? La de esta persona, pues. El diablo. Entonces, usted no puede esperar una actitud cristiana de alguien que no es cristiano. Y ese es el problema muchas veces de nosotros como pastores, ¿verdad? Que hay un grupo de personas en la iglesia y en un grupo grande como este, yo entiendo perfectamente y correctamente. La meta es que el máximo número de miembros de la Iglesia Bíblica El Camino sea genuinamente creyente. Antes de pertenecer a la iglesia como miembro, me aseguro o nos aseguramos de que usted sea miembro del cuerpo universal de Cristo. ¿Sí me explico, verdad? Es así. Pero en un grupo como como este, estoy casi seguro que más de alguna persona no es un creyente aún. Entonces, ¿y qué pasa con los líderes de la iglesia? Siempre esperamos una conducta de creyentes de alguien que no es creyente porque pensamos que es creyente. Entonces, usted y yo ni siquiera debemos asombrarnos cuando bajo nuestro propio techo enfrentamos oposición al Evangelio por mi misma fe. Simplemente por mi propia fe. Por mi misma fe voy a encontrar mi oposición. Y si la encuentro en mi propia casa, imagínense afuera. Entonces, no debemos asustarnos. Pero el punto es este. Mi llamado, tu llamado, es ser obediente, es ser fiel y valiente para poder seguir predicando el Evangelio. Porque sí va a haber de los dos. Va a haber gente que va a estar esperando escucharle. Va a estar con ansia de que usted se le acerque para escuchar un consejo, unas palabras de ánimo. En ese momento usted tiene la oportunidad de compartir el Evangelio. Pero va a haber personas que se le van a oponer completamente. Se le van a oponer. Y les van a considerar a ustedes sus propios enemigos. Quizás de usted hacia ellos no, pero ellos a ustedes lo van a considerar sus enemigos. Otra de las verdades que nosotros encontramos acá está en el versículo 46 hasta el 49. Es que el Evangelio se extiende a los dispuestos. ¿Cómo así? A los escogidos, pues. Vamos a ver lo que dice el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Aquí hay un poco de ironía del apóstol Pablo, ya le voy a explicar por qué. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, ¿qué pasó? Se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Aquí hay un versículo que causa choques teológicos, posturas de doctrina. Pero una de las verdades que nosotros encontramos acá es que el Evangelio se extiende a los dispuestos, a los elegidos. Pablo reconoce que la prioridad histórica del Evangelio era para los judíos. Eso está en Romanos, incluso Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del poder del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para quién? Para salvar a quién? Al judío primeramente y después al gentil, dice. Y lo está reafirmando acá. Pero le habla con ironía. Entonces, al rechazar el mensaje, lo que le está diciendo el apóstol Pablo es que ellos mismos
ellos mismos se excluyen de la salvación. Ni siquiera es Dios el que tiene que hacer algo o endurecer sus corazones, ellos mismos rechazan. Entonces el evangelio dice que se difundía por toda la provincia. Eso muestra un impacto más allá de las cuatro paredes, por así decirlo, de las sinagogas, sí que tenían paredes de barro, de adobe, ¿verdad? Pero más allá de las sinagogas. Mira el versículo 48. Dice, cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Este y otros pasajes similares ha provocado un debate histórico y teológico, no se imagina por cuánto tiempo. Y este pasaje habla exactamente sobre la soberanía de Dios. Está hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano o del hombre en la salvación. Sí, y no voy a pasar rápido por acá, me voy a detener un poco más porque es necesario. Como iglesia nosotros tenemos nuestras convicciones de lo que enseña la Biblia en cuanto a estos temas. Y lo voy a explicar un poco rápido, pero sí, detenidamente también. Dice que los gentiles recibieron con alegría, ¿verdad? Lo que los judíos habían rechazado. Lo que para unos entonces era una basura o es basura, para otros es un tesoro. Y es un dicho que lo conocemos aquí a este lado de Latinoamérica. Pablo deja claro que el rechazo deliberado de los judíos no iba a detener el avance del evangelio. Y no lo hizo, no lo detuvo, claro que no. Entonces, y lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, se está cumpliendo lo que Isaías 49:6 dice. Cristo es la luz para los gentiles. Entonces, Isaías acá está profetizando, ¿verdad? En 49:6 sobre Jesucristo, quien es el siervo escogido de Dios. ¿Para qué? Para traer salvación, no solo a Israel, sino también a los gentiles, a las otras naciones. A eso se refiere. E incluso cuando en la Biblia se habla de griegos, se habla de gentiles, todo el que no era étnicamente judío era un gentil. Entonces, en Lucas 2, 29 al 32, nosotros podemos ver el relato de un anciano llamado Simeón. Acabamos de leer eso esta semana, ¿recuerda? Lucas cita, este anciano, Simeón, cita una profecía cuando ve al niño y lo toma en sus brazos en el templo, y recordando lo que había dicho, dice, como la luz que iba a revelar a los gentiles, dice la Reina Valera acá, pero es interesante. Por favor vaya conmigo, y no sé si lo tengo en pantalla o lo tenemos en pantalla acá, pero Lucas 2:29, vamos a ver si lo encontramos un poco rápido. Lucas 2:29. Sí, aquí. Vamos a ver desde el 25, solo para contextualizar. Escuche lo que dice. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba ahí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, escuche lo que dice: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz. Como prometiste, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, o sea, a los gentiles. Y es la gloria de tu pueblo Israel. Aquí está entonces una profecía. Y es lo mismo que le está diciendo Pablo a estos líderes judíos acá. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto acá? Dios tiene a sus escogidos entre gentiles y judíos, y nadie va a impedir que lleguen a la fe, porque esos que Dios tiene preparado, de alguna manera Dios va a hacer en su voluntad y en su soberanía que el evangelio llegue a ellos, y ellos van a recibir el evangelio. Entonces, le voy a dar otro ejemplo acá. En Juan 10, 27 al 28, Jesús dice que sus ovejas oyen su voz y ¿qué? Y le siguen. ¿Quiénes? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Las que no son sus ovejas, por supuesto que no. En Romanos 9, 15, 16, el apóstol Pablo explica que la salvación es una obra de la misericordia de Dios. No es el resultado del esfuerzo o la conducta humana. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Punto.
Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. El rechazo de los judíos al evangelio fue algo voluntario. Fue algo, no fue por falta de conocimiento. Es voluntario, voluntario. Entonces nos podemos preguntar, bueno, pastor, y hemos estado estudiando esto este mes pasado en el seminario y hacíamos unas preguntas ahí. Y bueno, ¿y si alguien rechaza el evangelio? Dios falla, porque Dios envió a su Hijo Jesús a salvar al mundo. Y la gente cuando dice al mundo se refiere a cada ser humano de la tierra, no se refiere a eso. No, Dios no falló, no es así. Si alguien rechaza el evangelio, no significa que Dios haya fracasado. El rechazo de la gente solo es evidencia para su juicio. El rechazo que el ser humano hace al evangelio solo es una prueba más que el día del juicio se le va a presentar a esa persona que voluntariamente ha rechazado, que estuvo por 10 años sentado en una banca, en una silla de la iglesia, todos los domingos escuchaba al pastor predicar y nunca decidió arrepentirse. Bueno, y si Dios es quien nos elige a nosotros, entonces ¿es el hombre sí o no responsable de su perdición? Ya estamos entrando, ¿verdad?, a preguntas que pueden movernos el piso cuando tratamos de enseñar. No. Miren, algo que usted y yo necesitamos saber y conocer es algo de doctrina, pero es necesario. El hombre o el ser humano, cuando digo hombre me refiero a la raza humana, está muerto espiritualmente, nace muerto espiritualmente. No lo dice el pastor Fran, lo dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, igual que el resto de la gente. Está hablando el apóstol Pablo a una iglesia de creyentes, ¿verdad? Entonces, antes ustedes estaban, o sea, le está hablando de la condición antes, cómo estaban antes sin Cristo. Entonces, Efesios dice que el ser humano estaba muerto en sus delitos y pecados. Muerto. Entonces, aún si al ser humano se le diera a elegir, ¿sabe qué elegiría el ser humano? Elegiría según su deseo y su inclinación pecaminosa. Sí, así es. Le voy a dar un argumento y una verdad. Nadie, escuche bien, nadie es condenado injustamente. Nadie. Y termino la frase. En el infierno no hay ningún inocente. ¿Sabía usted? En el infierno no hay inocentes. No hay inocentes. Todos los que han ido a parar ahí y los que van a llegar a parar ahí han sido condenados justa y perfectamente por el Dios soberano y omnisciente. ¿Qué significa que Dios sea omnisciente? Que Dios todo lo sabe. Las pruebas que se le van a presentar a cada ser humano allá el día del juicio van a ser pruebas correctas, justas, verdaderas. Ni una mentira se va a poder levantar como un falso en contra de o para una acusación. Todo va a ser verdad. Y el juez, ustedes saben quién es. Entonces, bueno, sigamos preguntando. Y si alguien no conoce estas verdades, de que alguien no conoce, bueno, la ignorancia no es o no exime de responsabilidad a alguien, ¿o sí? Yo voy paso por una zona escolar y para mí es nueva esa pista, pero hay un colegio ahí y yo no sabía que había un colegio y voy a 120 y según la ley dice que tengo que ir a 45 kilómetros por hora. Más adelante está el policía, me detiene. Yo no sabía, disculpe. No. Mi ignorancia de la ley no me exime de culpa. Bueno, para la próxima usted sabe que aquí hay un colegio y que la ley dice que te tiene que viajar a 45 kilómetros por hora. La ignorancia de la ley no exime a nadie de culpa, no, ni de responsabilidad, pues. Entonces, si una persona nunca ha escuchado, por ejemplo, voy a dejar este ejemplo, la doctrina de la depravación total. Ustedes saben, la doctrina de la depravación total dice que el ser humano nace muerto espiritualmente. Por el pecado de Adán, la muerte se introdujo al ser humano. Eso está en Romanos 5:12.
Romanos 5:12. Entonces, la depravación total es una verdad bíblica que describe la corrupción radical del ser humano debido a su pecado. Ahora les pregunto, yo como Franz Sarria, ¿soy pecador porque peco o peco porque soy un pecador? Le voy a recordar a mi suegro, échenme ese trompo a la uña, dice mi suegro. Es como un tipo de enigma ahí, suavecito se lo estoy dando. Por supuesto, peco porque soy un pecador. Peco porque nací, mi naturaleza es pecaminosa. Yo ya nací pecador. Peco porque soy un pecador. Ah, pero soy un pecador también porque peco. Sí. Soy un culpable por hecho, pero soy culpable por naturaleza también. Por naturaleza. Entonces, en Romanos 1, 19 al 20, para los que anotan, Dios ha revelado suficiente evidencia. ¿Dónde? En su creación de su existencia. Los cielos, dice, y el firmamento cuentan la gloria de la obra de sus manos. Entonces, la creación revela la existencia de Dios, la obra de sus manos, pero también en el corazón de todo ser humano escrita está la ley de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces no hay inocentes. No hay inocentes. Ah, pero alguien podría argumentar, bueno, si el hombre es incapaz de volverse a Cristo, estas preguntas las tomé de algunos de ustedes, por sí mismo, ¿por qué sigue siendo responsable de creer? Si el hombre es incapaz de volverse a Cristo por su propia condición espiritual. Bueno, esa es una buena pregunta. Ahí ya estamos tratando y entrando más ahí al tema o a la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. Entonces vamos a hacer algo. Le voy a dar dos principios. La incapacidad del hombre es voluntaria, no forzada. La incapacidad es voluntaria. O sea, el problema no es que el hombre quiere creer y no pueda. No, ese no es el problema. Más bien es que no quiere creer. No es que no pueda, es que no quiere. No quiere. Yo se lo dije, ¿eh? Juan 3, 19 al 20, ahí está, anótenlo. Entonces su corazón, el corazón del hombre, está esclavizado al pecado y rechaza voluntariamente a Dios. Su incredulidad no es por falta de capacidad intelectual, sino más bien una corrupción moral de su voluntad. O sea, el rechazo es voluntario, es deliberado. Punto. Igual lo que estaba pasando acá. Habían rechazado el evangelio, deliberadamente. No por falta de pruebas, sino por envidia. O sea, conscientes de lo que estaban haciendo. Es lo que pasa con nosotros antes de Cristo. Es lo que pasaba conmigo. Yo me burlaba. Yo pasaba por una iglesia y yo miraba a la gente. Nunca hice ninguna mueca ni nada, pero yo decía, esta gente es loca. O simplemente ese grupo de personas son los más hipócritas, dicen. Bueno, bienvenido. Aquí hay silla para uno más. Otro argumento, la responsabilidad no depende de la habilidad. La Biblia enseña que Dios mantiene al hombre responsable incluso cuando es incapaz de obedecer. Y un buen ejemplo de eso lo reencontramos en Romanos 8, 7 y 8. Pablo dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales o la ley de Dios, pero sigue siendo responsable delante de Dios. Entonces, como dijo un periodista, en pocas palabras, el hombre es responsable de creer porque Dios lo manda. Y la incredulidad es voluntaria. ¿Qué estoy diciendo con esto? Escuche bien, el hombre es responsable de creer porque Dios manda al hombre a creer, pero su incredulidad es voluntaria, es deliberada. Sí. Entonces por ahí podemos concluir esa parte, que solo la gracia soberana de Dios puede darle un corazón nuevo para responder. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los que Vamos a leer acá. Cuando los gentiles oyeron esto, el rechazo, ¿verdad?, de los judíos acá, se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje. Escuche bien. Y todos los que fueron elegidos, ¿por quién? Por el Señor. Para vida eterna, se convirtieron en creyentes. ¿Quiénes se convirtieron en creyentes? Los que habían sido elegidos. Es lo que enseña Romanos 8. Es lo que enseña Efesios capítulo 1. Que fuimos predestinados. Por eso es que la condenación tiene una base, un fundamento.
¿Sabe cuál es la condenación del ser humano? O sea, todo aquel ser humano que va a ser condenado o que ha sido condenado tiene un fundamento, o tiene un fundamento o una base teológica. ¿Qué es? El rechazo voluntario hacia el Evangelio. Simplemente. El rechazo del hombre. Escuchen, esta condenación, estoy Juan 3:19, esta condenación se basa en el siguiente hecho, en la siguiente realidad, dice Juan. Pero está en rojo en su Biblia, entonces está hablando Jesús. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Una vez más, el rechazo del Evangelio es voluntario del ser humano. No simplemente es por capacidad o una habilidad o a falta de capacidad intelectual. No. Por eso es que debemos seguir predicando, porque Dios tiene a sus escogidos en todas partes del mundo. Existen países, mire, donde el cristianismo es visto como una amenaza. El cristianismo se considera una forma de traición. Pero ahí las iglesias clandestinas, porque sí son clandestinas, siguen creciendo, se siguen multiplicando. ¿Por qué? Dios está llamando a su pueblo. Dios está llamando a sus escogidos. Entonces debemos confiar en la soberanía de Dios, en la salvación, no en nosotros mismos, no en nuestra elocuencia. Por eso, o de este modo, la evangelización no depende de nosotros, sino del poder del Evangelio. Dije temprano, en las próximas semanas vamos a tener un taller de evangelismo. Vamos a conocer métodos, maneras, formas, verdades que podemos aplicarla a la hora de compartir el Evangelio con aquellas personas que están necesitadas. Nuestro llamado, nuestro deber es ser fieles. Nuestro llamado es ser obedientes. ¿En qué? En ir. Ir simplemente, salir de nuestra zona de comodidad e ir. Y dejar que el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado, no yo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, no yo. Si el Espíritu convence de pecado, la persona va a responder con fe y arrepentimiento. ¿Cuál es mi llamado, tu llamado? Solo ser fieles y obedientes para ir. Así lo estaba haciendo Pablo y Bernabé. Por último, el Evangelio es imparable. El Evangelio imparable. No se detiene por la persecución. ¿Qué significa esto para nosotros? Si usted no quiere participar del avance del Evangelio, otros lo van a hacer. Y quien se pierde la bendición de participar es usted. Bueno, miramos el versículo 50-51. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes. Como hoy en día, ¿verdad? En muchos lugares hay mujeres religiosas influyentes. Hay Déboras empoderadas, un montón de cosas antibíblicas. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Los opositores estaban usando su influencia religiosa para llamar o para linchar o para correr o para echar a los predicadores. Pero ¿qué pasaba acá? Pablo y Bernabé no se rinden, siguieron adelante. Y aquí la señal de sacudirse los polvos era un símbolo de juicio. Bueno, Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan? Entonces, el que rechace el Evangelio, escuche bien, el que rechaza el Evangelio se juzga a sí mismo. O se condena a sí mismo. Así es. Están jugando a la ruleta rusa. Entonces en Mateo 10:14 Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran lo mismo. Si alguien no lo recibía o no recibía el mensaje que él envió, sacúdanse las sandalias. En Hechos 4:19 y 20, Pedro y Juan fueron perseguidos, pero dijeron: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Siguieron predicando el Evangelio. Entonces el Evangelio es imparable. No se detiene por la persecución.
No, la persecución más bien ha hecho que el evangelio se expanda, que avance. ¿Recuerdan cuando apedrearon a Esteban? Que un gran temor y una ola de persecución vino sobre la iglesia. ¿Y qué pasó? Los creyentes salían para todas partes, huyendo, ¿verdad? Pero donde quiera que ellos iban haciendo ¿qué? Iban turisteando, iban conociendo nuevas ciudades. Se comenzaban a tomar selfie. Aquí casual. No. Iban compartiendo el evangelio. Ahí está. Si usted no quiere participar del avance del evangelio, es usted el que se pierde la bendición de ser parte de esta obra. Como se ve en nuestros tiempos. ¿Cómo se mira esto en nuestros tiempos? Hoy nos podemos enfrentar a un tipo de persecución. Yo hablé de las redes sociales. Hay que tener cuidado. No ofender a la generación de cristal. Uy, se ofenden. De tanto. No hay que hablar de condenación, de pecado, del infierno. En muchas iglesias no se habla de eso. Se habla más bien de cómo podemos superar nuestra vida, cómo podemos salir adelante de estas crisis. ¿Cómo puedo salir de esta crisis de todos mis problemas? Pura autocompasión. Pura autocompasión. Yo ya sé que un año más ya no voy a tener 45, voy a tener 46. No. ¿Y qué va a pasar? Mi cuerpo se va desgastando. La fuerza de mi cuerpo va disminuyendo. Es natural. Le voy a hacer una pregunta. Dentro de 20 años, vamos a ver, 50 años, dentro de 50 años, dentro de 20 años, algunos de nosotros ya no vamos a estar. Sí, ya no. Pastor, ¿por qué dice eso? Toco madera, dicen algunos. Es la verdad. Entre más tiempo o mejor meditamos en estas verdades, entonces me preparo más para la realidad. Un día voy a partir de esta tierra, esa es la verdad. Pero para el creyente, la muerte es solo la puerta hacia la eternidad, hacia el gozo eterno en la presencia de su Señor. Para el que ha rechazado el evangelio, va a ser la puerta hacia la condenación eterna. Punto. Les pregunto, ¿estoy dispuesto a seguir predicando el evangelio sin importar la oposición? Mis amados hermanos, escuche, Iglesia Bíblica El Camino. Usted y yo debemos seguir adelante sin temor, confiando en que Dios va a guiar su obra. Pero nosotros debemos estar dispuestos a predicar el evangelio. Las próximas semanas, los grupos pequeños, vamos a reunirnos acá un jueves santo. Escuche bien, apúntenlo en su agenda, jueves santo. Nos vamos a reunir aquí a las 4 de la tarde y vamos a salir a los alrededores de esta comunidad a compartir el evangelio. Muchos de ustedes han escuchado suficientes enseñanzas, suficientes prédicas, que ya parecen charcos estancados. Es necesario enseñar lo que han aprendido. Es necesario dejar de ser egoísta y quedarse solo con lo que yo estoy aprendiendo. Para mí. Es necesario compartirlo con otros. Algunos de ustedes deberían estar acá predicando, pero no lo hacen porque son perezosos o porque sus vidas son, qué sé yo, ¿cómo les digo? No quieren consagrar sus vidas al Señor. Quieren seguir viviendo ahí, la vida loca. No, el cristianismo es una obra y una causa más grande que nuestras propias vidas. No juguemos a la iglesia, no juguemos a venir al cultito. Venimos acá a la iglesia, sí, pero este día es como una estación de combustible en el camino donde rellenamos el tanque
para continuar. Bien, pero mientras usted continúa, haga lo que Dios le ha mandado a hacer. Yo estoy terminando con esto. El Evangelio sigue avanzando, es imparable. El Evangelio sigue atrayendo a personas sedientas de la verdad. No todos van a recibir el mensaje, pero eso no debe detenernos ni desanimarnos. Dios está salvando a su pueblo y es nuestra tarea seguir predicando el Evangelio. La persecución no puede detener el Evangelio, porque el Evangelio es por así decirlo, el cimiento o el motor del reino de Dios. Y aquí está nuestra aplicación. Yo les pregunto, ¿estoy dispuesto a ser parte del avance del Evangelio? ¿Estoy dispuesto? Si eres un creyente, sé fiel entonces en predicar el Evangelio sin miedo al rechazo. Si rechazaron a Cristo, que era perfecto, sin pecado, ¿cómo no me van a rechazar a mí? Pero que eso no me detenga ni me desanime. Si aún no has creído, si aún hasta al día de hoy has rechazado el Evangelio, yo les voy a decir, no hay un día más especial que el día de hoy para poder recibir, para poder creer en el mensaje del Evangelio. Los que no han creído, si hay alguien que no ha creído aún en el Evangelio, tal vez puede decir, sí, no, yo creo en Dios, yo sé que el mundo no se creó así de la nada, yo creo en Dios. No, eso se llama ateísmo, eso es saber que existe un ser superior. Pero creer el Evangelio, creer que eres un pecador, creer que eres una pecadora y que si no te arrepientes de tus pecados, vas a recibir juicio, un juicio que va a traer condenación eterna. Entonces, si no has creído y has rechazado el Evangelio, hoy es el día para recibir, para aceptar el mensaje de salvación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús en Mateo 24:35. Entonces, pidamos al Señor que esta mañana nos ayude, que podamos ser valientes como Pablo y Bernabé, que podamos predicar el Evangelio sin temor, pero confiando en el poder del mismo Evangelio, no en nuestra elocuencia. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estoy delante de usted, Señor, y sé que soy un pecador, Señor, y sé que he sido salvado solo por tu gracia. Sé que por mucho tiempo rechacé, negué, blasfemé contra usted, Señor, y el Evangelio. Pero Dios, hoy estoy recordando, Señor, el día que me salvaste. Señor, aquí hay personas que son tus hijos, es tu iglesia, es tu pueblo. Por favor, Señor, ponga en nosotros un corazón valiente, un corazón obediente para ir hacia los demás y compartir el mensaje de salvación. Sé que allá afuera hay un grupo de personas, Señor, que nosotros no conocemos, que son parte de tu plan. Permítenos, Señor, ser valientes y obedientes para ir y aún poder tener la humildad y la valentía cuando recibamos rechazo. Señor, también te suplico, si hay alguien acá que por largos años ha rechazado el Evangelio, por favor, Señor, trae salvación. Que tu Santo Espíritu, Señor, traiga convicción de pecado, Señor. Quizás pueda ser una persona que por largo tiempo ha estado en la iglesia. Quizás alguien que tiene días, semanas de estar viniendo. Pero yo sé, Señor, que tienes un plan, Señor, un propósito. Oro, mi Señor, para que tú hagas la obra, Señor, en el corazón de estas personas y traigas convicción, Señor, traiga fe para arrepentimiento y para salvación. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te lo suplico, Dios. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos.